Vamos a leer la escritura, capítulo número 5 de San Lucas. El verso que vamos a leer es el verso 1 en adelante. Y pues todos los tenemos listos. Leemos entonces la palabra del Señor. Dice de la manera siguiente: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Y quisiera en esta oportunidad, mis amados hermanos, quisiera que pensáramos en un tema muy importante para la iglesia del Señor, y es en cuanto a los principios para ver milagros. Hay milagros que se activan cuando se respetan aquellos principios que el mismo Señor ha dejado en las Escrituras. Las Escrituras, mis amados hermanos, nos muestran historias como la de este día, historias reales que sucedieron con milagros extraordinarios hechos por el Señor, pero que dentro de esos milagros vamos a encontrar algunos elementos que son comunes en todo el andar cristiano y en todas las historias donde el Señor hizo algo al respecto. Principios para ver milagros. No sé cuántos hoy necesitamos un milagro del Señor. Quizás hemos estado orando por algún tiempo y seguramente hoy el mundo necesita un milagro del Señor. Queremos que esto, el coronavirus, no solamente se encuentre una medicina, pero queremos también que el Señor traiga sanidad a los cuerpos y que se detenga esta pandemia. Pero hay otros milagros por los que quizás hemos estado pidiendo por mucho tiempo. Vamos a ver entonces en las Escrituras qué es lo que el Señor nos muestra. Es la historia, una de las historias más extraordinarias que encontramos en la Biblia. Extraordinarias digo porque las condiciones, como lo veremos más adelante, son sencillamente extraordinarias. Las condiciones, cómo se dieron las cosas. Bueno, les suelto una que otra por ahí. Para empezar, estos eran pescadores profesionales, los que se terminaron terminaron guiándose por las palabras de un hijo de un carpintero. Para empezar, esta pesca no sucedió de noche, como todo pescador lo sabe. Los pescadores en las noches que pescan. Pero esta pesca sucedió en el día, con toda la luz del día. Algo verdaderamente insólito, violando muchas reglas naturales. Bueno, eso entre otras cosas.
Pero encontramos en esta historia, como dije, a pescadores profesionales que habían hecho eso toda su vida. Era un oficio que habían heredado de sus padres y sus padres lo habían heredado de sus padres. Entonces, de generación en generación tenían todas las técnicas habidas y por haber. Pero estos ahora vemos que son profesionales, pero profesionales derrotados. Es decir, que no les había ido bien. Habían pescado, como el mismo Pedro lo dijo, toda la noche sin haber conseguido nada. Seguramente tenían los mejores barcos, las mejores lanchas, botes, como usted quiera llamarles. Seguramente tenían también las mejores redes, el mejor equipo. Y ellos dependían de la pesca. Esa era su vida. De ahí salía su sustento. Y ahora, esa noche no habían pescado absolutamente nada. Aquí vamos a encontrar entonces algunos principios que la misma Biblia nos declara. Porque esta historia es para toda esta gente, para usted y para mí, para aquellos que muchas veces hemos hecho lo mejor de nosotros, hemos dado lo mejor de nosotros para sacar adelante quizás un matrimonio, para sacar adelante una empresa, un negocio, para sacar adelante la vida. Pero llegan momentos, y no sé si usted los ha experimentado, pero llegan momentos donde uno hace todo bien, pero no ve ningún resultado. Hay momentos donde uno trabaja arduamente, pero aquello que uno desea no llega. Y posiblemente hay personas que, con la decepción que estos pescadores estaban limpiando sus redes, seguramente se han sentido desahuciados, diciendo, quizás hasta cuestionando, ¿será que así va a seguir siendo la vida? Por eso digo, es el tema que trata con personas que, aún sabiendo hacer las cosas, no les está yendo bien. Sin embargo, también yo sé que Dios es un Padre bueno. Nuestro Señor, Él quiere que nos vaya bien. Como todo buen padre, Él espera que nos vaya bien. Yo no sé usted, pero yo soy padre de tres hijas. Tengo 3 lindas hijas, hermosas hijas. Yo no me deleito en los fracasos de mis hijas. Claro que no. Si una de ellas llegara conmigo y me dijera, mira, fracasé en mis estudios, o fracasé en este negocio, o hice esto mal, yo no me voy a poner a decirle, uy, qué bien me siento, qué orgulloso, qué bonito se siente. Claro que no. Yo no creo que exista alguien, ningún padre, que se sienta orgulloso por el fracaso de sus hijos. Pues déjeme decirle que yo estoy convencido que el Señor tampoco se siente feliz. El Señor tampoco se siente bien viéndote fracasar a ti. Él no se siente a gusto cuando ve que las cosas no te van bien. Él no se siente orgulloso porque de todas maneras no solamente tienes la imagen de Él, pero si ya has entregado tu vida a Cristo, ahora eres hijo de Dios. Y Dios, como buen padre, no se deleita en tu fracaso. Lo voy a repetir: Dios, como buen padre, no se deleita en tu fracaso. Yo estoy seguro que Dios es un Padre bueno y quiere el éxito en aquello que emprendemos, sea poco o sea mucho, el éxito de sus hijos. Así que vamos a revisar cuáles son esos principios. El primer principio que encontramos, lo encontramos en el verso 3, porque es interesante la conversación. Y el primer principio tiene que ver, para poder, hermanos, ver milagros en nuestra vida, en nuestras vidas, el primer principio tiene que ver con traer la presencia de Cristo a nuestra vida. La presencia de Cristo en tu vida. Realmente, cuando lee usted el verso 3, dice: y entrando, bueno, el Señor vio que había unas barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y vio que los pescadores, dueños de esas barcas, ya se habían rendido, habían descendido de las barcas, estaban lavando las redes. Y entonces Él les dice, bueno, se sube a una barca y le ruega a Simón. Y esto a mí me causó, es que no sé, pero cuando yo leo la Biblia me imagino en el lugar. Y entonces el Señor rogándole a Pedro, rogándole:
el dueño de todo, rogándole. Es que cuando el Señor nos llama al arrepentimiento, pareciera que Él nos está rogando, cuando Él lo que quiere es hacer un milagro poderoso en nuestro favor. Dele gloria al Señor. Qué bueno que un día el Señor nos tuvo paciencia y nos rogó para que le dejásemos entrar, y al final lo que Él quería era bendecir nuestra vida. Bendito su nombre para siempre. Pero dice que le rogó, subió a la barca y le rogó a Simón que se apartase de tierra un poco. Se sentó en la barca y enseñaba desde la barca a la multitud. Lo primero que sucede aquí es que Pedro deja entrar al Señor a su barca. La presencia del Señor en la vida suya, en la barca. ¿Por qué yo digo que la barca y la vida? Porque esa barca realmente era la vida de Pedro. Esa barca representaba el sustento de Pedro. Esa barca representaba la manera como Pedro suplía las necesidades de su esposa, porque era casado, porque tenía suegra. Eso quieren que no se casan, pero bueno, no voy a entrar en ese lío. De ahí sostenía a su familia. Y si la pesca no iba bien, su familia estaría mal. Si las cosas iban mal en la pesca, la familia y la economía familiar se iba en picada. Era la vida de Pedro. Pero Pedro deja entrar al Señor a su vida. Ahora, déjeme hablar un poquito de esto, porque debemos de asegurarnos que tenemos a Cristo en nuestra vida. Y que si tú eres pescador, la barca es tu vida, que viene a ser, hermano, casi como el empleo. Esa es la vida. De ahí sacamos nosotros para poder subsistir. Pero cuando el empleo se va a causa del coronavirus, y cuando las cosas no van bien porque hay que cerrar y no hay empleo, pues la vida entera comienza a sufrir. La familia comienza a sufrir. Y ahí, en ese momento, mientras vivían su derrota como pescadores, el Señor les pide sus barcas para predicar. Dejarlos subir a la barca, mis amados hermanos, es equivalente a recibir en nuestra vida la presencia del Señor. Pero déjeme, yo tengo que detenerme en esto, porque no se trata de ir a una iglesia, y no se trata, aunque hay que hacerlo, no se trata de conectarse en una casa de culto, aunque hay que hacerlo, no se trata de cantar, aunque hay que hacerlo. Pero dejar entrar al Señor a la vida significa dejarlo entrar a toda la vida. Así como dice la alabanza, toda la vida. Aquí estamos hablando de dejarlo entrar a la vida entera. Hay milagros que no han sucedido en tu vida porque al Señor solo le has dado pedacitos de tu vida. Esto de dejar entrar al Señor a la vida, hay que dejarlo entrar a toda nuestra vida, completita. Aleluya. Hay que dejarlo entrar a las finanzas. No, con mi cartera no se meta, pastor, si no le estoy pidiendo plata. Yo lo que le estoy diciendo es que si comenzamos a administrar los bienes que Dios nos da de acuerdo al deseo de Dios, eso es darle entrada al Señor a toda nuestra vida. Yo recuerdo de un hermano que él se congregaba y él se veía bien, por encima se veía muy bien. Pero cuando el supervisor de sector le quería dar alguna instrucción en cuanto a su familia, él le decía: mire, hermano, somos hermanos, somos creyentes y todo, pero con mi familia no se meta, por favor. O cuando de repente hay personas que están viviendo en quiebra, en bancarrota financieramente. De repente llega el pastor de zona, el de sector, llega un líder de la iglesia para guiarle. Le dice: mire, hermano, hablemos de cosas espirituales, pero yo con mi dinero hago lo que quiero. Es decir, que estas son personas
que jamás van a ver un milagro real en su vida. Sus vidas son vidas cristianas áridas, secas, que no llevan agua viva, que no tienen emoción de vida. No hay milagros sucediendo, porque los milagros suceden cuando el Señor se apodera completamente de todo, de tu economía, cuando se apodera del matrimonio, cuando se apodera de la crianza de los hijos, cuando se apodera de tu empleo. Yo te pregunto, ¿utilizas las plataformas que Dios te ha dado para engrandecer el nombre del Señor? ¿Utilizas el empleo para hablarle quizás a algún compañero, para ganártelo para Cristo? ¿Estás utilizando las barcas? Porque el Señor lo primero que hace es que se mete en la barca para predicar. ¿Cuántas cosas nos hemos reservado para nosotros y no le hemos dado acceso al Señor? ¿Cuántas cosas no estamos usando para la gloria del Señor, para que el Señor predique? Fíjese que la palabra dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y luego todas las otras cosas vendrán por añadidura. Esto que el Señor hizo aquí, por eso se llaman principios para ver milagros. Principios para ver milagros. Estos son principios. ¿Por qué? Porque aquí el Señor no estaba haciendo nada en desorden, en el mismo orden que Él sabía que aquel que le da la barca al Señor para que Él se meta en la vida entera, ya dio el primer paso en estos principios que encontramos aquí para ver milagros en nuestras vidas. Cuando el Señor entra a la vida y comienza su palabra a alumbrar toda la oscuridad de nuestro caos, y empieza el Señor a meterse en todo. Mire que estos hombres eran profesionales, como le digo, y así como profesionales eran, le dan lugar al Señor para que entre a la barca. Ahora vamos a ver el segundo principio. El segundo principio tiene que ver con cooperar con el deseo de Dios, es decir, obedecerle. La obediencia. El primer principio tenía que ver, o tiene que ver, con no dejarle nada, no dejar al Señor fuera en nada, que Él se meta y que haga lo que tenga que hacer, y que utilice lo que nosotros somos para su gloria, y que utilice nuestra casa para predicar su evangelio, y que utilizamos nuestros recursos para que el evangelio avance, y utilizamos lo que sea para que el Señor sea glorificado en nuestra vida. Y entonces nos estaremos preparando para un gran milagro. La segunda cosa, cooperamos. Nosotros tenemos que cooperar con el deseo de Dios. Cooperar significa obedecerle. Muchos de nosotros somos expertos en nuestros empleos y en cosas que debemos, que hacemos nosotros, pero por muy expertos que seamos, debemos aprender a obedecerle al Señor. Fíjense que todos los milagros que usted va a ver de parte de Dios son prácticamente desafíos a la norma, tanto natural como a lo normal de la época, a la cultura. Pero cada vez que el Señor quiso hacer algo, Él desafiaba aquello, y entonces las personas no les quedaba otra cosa que obedecer y decirle al Señor: voy a hacer lo que tú digas. Bueno, a un hombre le escupió, el Señor escupió en el polvo, hizo lodo, le puso en los ojos y lo envió a lavarse a un estanque. Bueno, eso era algo, ante la pureza tradicional de los judíos, era algo muy inmundo, muy sucio. Estaba el Señor haciendo algo insólito, pero ellos obedecieron. Y aquí, para que los milagros sucedan, y cuando el Señor nos está hablando en su palabra y hay algo que obedecer, hermano, mire, deje de estar preguntando tanto y comience a obedecer. Primero, ya le dio lugar al Señor en su vida. Segundo, obedece al Señor.
obedece al Señor, y entonces el Señor comienza. Ahí hay un milagro que está a punto de suceder. Cuando usted comienza a obedecer, hay un milagro que está a punto de suceder. Déjeme, le digo esto: nuestro problema como creyentes no es la lógica. Nosotros somos muy buenos para razonar. La lógica no es el problema. El problema nuestro es la obediencia. Y para que un milagro suceda, el Señor tiene que lidiar no con nuestra lógica, tiene que lidiar con nuestra obediencia. No sé si me está oyendo. Mire, el Señor quiere obrar cosas, pero antes de obrar no va a lidiar con nuestra lógica. Él lo que quiere lidiar es con nuestra obediencia. Y para obedecerle tenemos que tener fe. El asunto es que muchas veces el Señor nos va a pedir cosas que no solamente requieren obediencia, sino que también requieren una medida de fe. Pero cuando actuamos así, milagros comienzan a suceder en nuestra vida. Fíjense que Cristo, y esto es lo curioso de este tema, porque Cristo les dijo dónde pescar, cuándo pescar y cómo pescar. Ahora, yo entiendo que un experto venga y me diga cómo hacer las cosas. Yo entiendo perfectamente que un experto venga y me dé un taller de cómo hacer ciertas cosas. Pero ¿y qué le parece que Pedro, un experto en la pesca, ahora se está dejando guiar por un hijo de un carpintero? Este hijo del carpintero no tenía ni idea de qué era pescar. Ahora sale que él le dice cómo pescar, dónde pescar y cuándo pescar. Y Pedro no se pone a decir: Señor, pero aquí el ganador del premio de pescadores aquí soy yo. Por favor, Señor, de acuerdo a la ciencia y a la ciencia de la pesca, a la ciencia de esto que nosotros hacemos por generaciones. Mire, mi abuelo lo hizo así, mi padre lo hizo así, y yo lo he hecho así, siempre ha sido así. Y ahora usted viene a desafiar años, décadas de experiencia. Qué bueno que Pedro no se puso a pelear con el Señor de si pescar de día o pescar de noche, y no se puso a discutir. Qué bueno que se puso a colaborar y le dijo: Señor, porque tú lo dices, yo te voy a obedecer. Hermano amado, prepárese para un milagro, pero hágalo obedeciendo. Y a veces hay milagros que no van a suceder en el mismo momento, pero usted siga obedeciendo al Señor. Y quizás vas a obedecer un mes o un año o 2 años, no importa lo que sea. Pero si tú has dejado entrar al Señor a tu vida y le has dado el control de todo y estás obedeciendo en todo, entonces estás preparándote para un milagro que te va a dejar con la boca abierta. Dale gloria al Señor. Hay un milagro que está por suceder en aquellos que están obedeciendo, aun cuando no ven ninguna evidencia de nada, porque de día pescar era lo descabellado. Pero esto de la obediencia no se trata, como dije, de cantar o aplaudir. Esto es parte del culto a Dios y es importante. Esto se trata de obedecer, y no se trata de obedecer un rato nada más. Se trata de continuar haciéndolo. Tal vez ustedes vieron aquella película que se llama A Prueba de Fuego. No recuerdo si esa es, pero creo que esa es. Esta película pone a una pareja que tiene un conflicto muy, muy serio. Ellos están a punto de divorciarse. Bueno, si no es esa, pues de todos modos se la voy a contar. Están a punto de divorciarse, hasta que el esposo recibe un consejo y él no le ve ninguna solución a aquello, pero hace algo. Comienza a obedecer el segundo principio. Ese hombre comienza a hacer todo by the book, como le decía, como estaba obedeciendo la guianza. Y aunque no veía quizás la oportunidad de que eso pudiera cambiar las cosas, impresionantemente 30 días él obedeció todo lo que le dijeron. Y para sorpresa de todos,
después de 30 días, y aquel hombre vio un milagro poderoso. Y no le voy a echar a perder la movie para que la vea si es que no la ha visto. Vio un milagro extraordinario, porque estos son principios, mis amados hermanos. Yo sé que usted conocía la porción y muchos de nosotros conocemos esto muy bien. No se trata de un conocimiento superficial de las Escrituras. Se trata de lo que podemos obedecer de lo que la Biblia dice, hombre. Porque hay gente que dice: no, es que yo soy hijo pastor, yo esa porción me la sé de memoria. Pero la pregunta es: ¿y obedeces cuando el Señor, cuando lees la Biblia y el Señor te manda a hacer algo, lo obedeces? Porque aquí el truco, el principio es dejar al Señor entrar a tu vida. And number two, obedience. Esa obediencia que muchas veces es descabellada, que otras veces vas a sentir que eres un loco porque estás haciendo lo que la Biblia dice, pero no ves ningún resultado. Sigue obedeciendo, sigue obedeciendo. ¿Cuál es la actitud entonces que Dios quiere para que sucedan los milagros en nuestra vida? Para que podamos ver milagros en nuestra vida. Bueno, Pedro no cuestionó al Señor, siendo Pedro el profesional. Se dejó guiar por un carpintero o por un hijo de un carpintero para que le enseñara a pescar. La actitud del Señor, de todo lo que Dios quiere de nosotros, es la actitud que tuvo Pedro. Bueno, yo sé que algunos admiran libros de grandes filósofos y entonces dicen: no, este es un gran pensador. Y cuando agarran la Biblia y leen las parábolas y las historias que parecen muy fáciles, muy sencillas, mire lo que dice aquí: no, esto es para niños. Esa es la actitud que no deja que veas milagros en tu vida. Pero la actitud que Dios quiere es la actitud que tuvo Pedro: voy a obedecer. Mira la actitud que Dios espera para que veas el milagro. Porque si no pescaron de noche, ¿será que van a poder pescar de día? Claro que no. Pero como esto de tratar con el Señor, esto de buscar y ver un milagro de parte de Dios, no tiene que ver con las condiciones a nuestro alrededor. Recibe esta palabra: no importan las condiciones. Si Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Si Dios ha hablado, Dios te va a bendecir, sea de día o sea de noche, sea de acuerdo a la lógica, sea de acuerdo a la ciencia o no. El Señor, si el Señor está en el negocio y si estás obedeciendo como Él dice en su palabra, tarde o temprano vas a ver la mano de Dios sobre tu vida. La actitud que el Señor espera es que nosotros no argumentemos. Pedro no argumentó cansancio. No dijo: no, ¿cómo que vamos hacia adentro otra vez? Si vamos saliendo, no quiero ir, estoy cansado. Pero Pedro le dice: hemos pescado toda la noche, no hemos agarrado nada, pero I will obey you. Te voy a obedecer. Voy a hacer lo que tú estás pidiendo. Ahora, aquí sucede también otro elemento que no quiero dejar afuera, y es que el Señor le pide ir mar adentro, a lo profundo. Le dice: vamos, mar adentro, ahí donde está peligroso. Sí, porque a muchos creyentes les detiene ver, no pueden ver milagros porque no se meten totalmente con Dios. Están siempre a la orilla, están siempre a la orilla. Entonces nunca cachan ningún milagro, ni pequeño ni grande. Están a la orilla, no quieren comprometerse mucho. No, hermano, es que mucho compromiso. Hermano, es que mucho. Si yo antes que hacíamos las células, no mucho me gustaba eso de ser líder, y hoy virtual, de estar predicando con cámara y con luces y todo eso, no menos, hermano. Entonces, no hay compromiso y quieren quedarse solo aplaudiendo en la casa de culto. Es tiempo que te levantes y te metas en serio con Dios. El Señor le dice: vámonos hacia adentro. Aquí afuera no agarraste nada, vamos hacia adentro. Quizás vas a tener más luchas, pero vas a ver milagros de la mano de Dios. El tercer principio con lo que finalizo es lo que vemos en la actitud de Pedro, que Pedro le dice: pero en tu nombre echaré las redes. La actitud
El tercer principio tiene que ver con la espera de ver milagros. Es con la expectativa que Dios cumple promesas. Es el tercer principio de aquellos que ven milagros. Es la expectativa que Dios cumple promesas. No sé si usted toma nota de esto, pero si no toma nota, por lo menos ahorita escriba. Hay una expectativa. Número uno, dejamos entrar al Señor a nuestra vida entera, no solamente a una parte de nuestra vida, toda la vida. Número dos, obedecemos, aunque sea descabellado. A veces el Señor va a pedir cosas, pero lo vamos a obedecer. Y en tercer lugar, tenemos que saber que Dios, tener esa expectativa, Dios hará milagros, Dios cumplirá promesas. Pedro anticipaba algo y él dijo: porque tú lo dices. El momento en que usted dice: bueno, Señor, yo no entiendo mucho esto, pero si tú dices que hay que perdonar, yo voy a tener que hacerlo. Si tú dices que hay que diezmar, Señor, yo voy a tener que hacerlo. Señor, si tú dices que tengo que darlo sin esperar nada a cambio, yo lo voy a empezar a hacer y voy a comenzar a vivir esta vida y esta relación. Y cuando tú abres eso, entonces el milagro comienza a suceder. El Señor ha dicho en la palabra, ha dicho ya cosas en la Biblia que hay que obedecerlas. Hay matrimonios que sin ver evidencia alguna de cambio siguen el mandato de Cristo. Y hay hombres y hay mujeres que no ven ningún avance en su matrimonio, pero ellos saben que Dios cumple promesas y ellos siguen obedeciendo, y Dios está a punto de responder tu deseo y el milagro lo vas a ver en tu vida. Ellos han leído en la Biblia que el Señor dice: a los que están unidos en matrimonio manda el Señor que no se separen. Eso es como que el Señor le dijo a Pedro: echa la red. Bueno, aquí no está pasando nada, dijo Pedro, pero como tú dices, porque tú dices y yo espero y tengo expectativas que tú puedes hacer algo, yo voy a obedecer. Y quizás ya no tenga esperanza esta relación, este matrimonio, pero acabo de leer en la Biblia, en 1 Corintios, que los que están unidos en matrimonio no abandone a su marido, no abandone a su mujer. Bueno, ya dijo el Señor, hoy lo que queda es esperar el milagro, obedecer la palabra. Y hay familias que están esperando en el Señor, y ellos pueden estar seguros que el milagro llegará. El Señor ha dicho: tú y tu casa serán salvos. Si crees en mí, tú y tu casa serán salvos. Sigue obedeciendo y vas a ver a tu casa totalmente rendida al Señor. El final de esta historia ya la leímos, ya lo conocemos, la hemos leído. Es extraordinaria, es maravillosa. La pesca más grande que Pedro vio en su vida en cuanto a peces se refiere. Sí, porque más tarde vería a 3,000 convertidos, pero estos ya no eran peces, eran hombres. Y luego vería 5,000 convertidos, ya no eran peces, eran hombres. Pero qué final más glorioso. Un final extraordinario. Un final donde el mismo Pedro se ve. Y es que esta palabra es para alguien que está esperando un milagro de Dios. Si tú estás esperando un milagro de Dios, esto es para ti. Mira lo que sucede. Pedro había cumplido los 3 principios para ver milagros en su vida. Dejó entrar al Señor y que hiciera el Señor lo que quisiera con la barca de él. Número 2, obedeció aunque era ilógico. Y tercero, tenía expectativa. Y el Señor lo sorprende de una manera que Pedro, cuando ve la cantidad de peces que las barcas, ahí lo dice la Biblia, y si la Biblia lo dice, yo lo creo, las barcas se hundían. Cuando Pedro ve aquello, dice la palabra que Pedro se asombra
nunca se imaginó que haberle dado todo el derecho de la barca al Señor, que haberle obedecido para lanzar las redes y haber tenido una actitud de esperar un milagro de Dios iba a resultar tan maravilloso. Y cuando ve el gran milagro, él se tira de rodillas sorprendido y le dice: ay, Señor, mejor aléjate de mí, yo no soy digno, yo no he sido muy justo, yo no he hecho las cosas muy bien, quizás me equivoqué muchas veces, no soy digno que me bendigas de esa manera. Pero si empiezas tú a obedecer hoy, mi amado hermano, el Señor te va a sorprender. Y quizás digas: yo no soy digno de que el Señor me bendiga de esta manera, pero recibe la bendición aunque no te sientas digno. El Señor a los que respetan los principios para ver milagros los va a sorprender, y vas a sentir que no eres digno y vas a decir: ¿por qué Dios a mí me bendice? ¿Por qué si yo no tengo ni apariencia de justo? A veces me equivoco, pero esta vez le he obedecido al Señor, he hecho las cosas bien, me he mantenido creyéndole, he estado esperando en el Señor. Prepárate para una sorpresa sobre tu familia. Sorpresas de estas que uno hasta se cuestiona. Mire, hay gente que cuando el Señor la bendice, hasta miedo les da: ay, Dios mío, ¿qué estará pasando? Porque todo me está saliendo muy bien, algo malo quizás. Hay gente que está tan acostumbrada a que el diablo los haga como quiera, que cuando Dios los bendice, mire lo que Pedro dijo: ay, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador, no merezco que me bendigas así como tú me estás bendiciendo. Ese es el milagro que Dios tiene para aquellos que rinden toda su vida. Terminarás diciéndole: Señor, no soy digno. Antes de conocerte fui un verdadero desgraciado, asqueroso desgraciado. Y porque un día te dejé entrar a mi barca, y porque te he obedecido, duela, tiemble, relampaguee, y porque siempre he esperado en ti, me sorprende más allá de lo que jamás merezco. Esto es para ti también. Este es el evangelio que predico. Estos son principios para recibir milagros. Tengo más de 27 años de ver milagros en mi vida, aunque no lo merezco y soy indigno. He seguido estos principios, y estos principios funcionan. Y sabe lo más impresionante de todo, que cuando Dios te sorprenda, ya no te van a importar el dinero, no te va a importar los peces, no te va a importar nada de eso. Te vas a enamorar de aquel que es capaz de darte esta clase de bendiciones. Termina la historia diciendo: y cuando todo esto sucedió, y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejaron todo y siguieron al Señor. Porque si el Señor es capaz de bendecir a un pecador que se arrepiente, que le da lugar en la barca al Señor, que le obedece, y el Señor lo sorprende, ¿para qué quiero las bendiciones terrenales si puedo seguirlo a Él? ¿Para qué me voy a quedar conforme con una sola pesca si puedo ser bendecido por siempre?